también que sí existe una flexibilidad. Yo creo una flexibilidad en el trabajo remoto. Debe de existir trabajo remoto, no 100%. Y Pero eso también genera un mejor ánimo para las personas, ¿no? claro, es Porque que vámonos al ámbito familiar, una persona que pueda tener un día teletrabajo y poder recibir a sus hijos, va a seguir trabajando, no es que no, pero recibir a sus hijos y sus hijos vean que está en la casa y de cierta manera tienen la presencia al menos una vez de lunes a viernes, sábado, domingo es diferente. Yo creo que también genera un mejor ánimo, ¿no? Hay otras personas que me dirán, no, yo con mis hijos en la casa no puedo trabajar y prefiero estar yendo al trabajo porque eso es todo cierto. me molesta, me fastidia. Está bien, es de criterio de ellos, pero hay otros que dicen, no, yo puedo recibirle a mi hijo y estar pendiente hasta porque me pregunte algo de su tarea, para mí es fundamental. Entonces, también de cierta manera te Ahí es ayuda. cuando el híbrido sí se entiende. Y la movilización, ¿no? Yo De 2 horas de considero viaje. que, bueno, inicialmente yo considero que ninguna persona que tiene un trabajo estable, entre comillas, estable, trabaja 8 horas al día. Yo considero que siempre se trabaja más y que los empleadores llegan a ser conscientes de esto. Pero hasta cierto punto tal vez lo tengo normalizado o lo veo como que normal, porque, como digo, hay que sacar las cosas, o sea, hay que hacerlas. Las Si cosas toma más se tiempo, tienen que pues toma hacer. más tiempo. A veces te Ajá. quedas más tarde, a veces puedes salir a la hora. O sea, tiene que ver mucho con el propósito y meta que tengas. Entonces, a veces te puedes quedar un poquito más, a veces también puedes salir a la hora que es exacta. Claro, y bueno, existen, y yo creo que en buscar este paper tal vez sí nos tomó digámoslo así, una investigación un poco más profunda porque realmente no se existían estos datos, pero ahorita que converso contigo, yo siento que tal vez sí se necesita escarbar más un poquito aquí, segmentar un poco más, ser un poco más específicos, porque tal vez sí falta este, estos criterios más fuertes, más fundamentados, a ver en medicina qué está pasando, en las agroindustrias qué está pasando, ¿sí? En las industrias farmacéuticas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y aquí va otro tema, ¿ok? Lanzamos carreras que creemos que van a servir en el mercado, solo porque las creemos o realmente estamos estudiando el mercado. Y si estamos estudiando el mercado, ¿cómo hacemos como gobierno y como empresa la inserción laboral adecuada? Y ¿Sí? efectiva. Y Muy efectiva, efectiva. sin caer en el desempleo, sin caer en el subempleo. Y bueno, Bueno, también influye también las brechas, entonces tendríamos que analizar de todos estos segmentos las brechas, porque hay, como tú decías, el tema de personas que trabajan en el campo, el tema de la justicia de paga a estas personas, porque ya son personas que tal vez no lograron a tener una educación mayor que tal vez la primaria y no llegaron a secundaria ni a la universidad. Entonces sí repercute que el análisis de variables sea mucho más amplio para poder determinar también los números más exactos, es decir, como que no solo porque eres una persona montubia ya tienes literalmente cerrado el mercado, sino tal vez una persona montubia que no tuvo una educación mayor que la primaria, aparte es mujer, y vamos como, y aparte es de 18 a 24, y entonces luego como vas que, segmentando, y claro, exacto, y y vas... que su segmento de campo no es el adecuado, entonces ahí vas como que haciendo una personalización o un estereotipo de la persona que tal vez tenga menos probabilidad de tener un empleo adecuado o esté en el subempleo. Y esto, a ver, con la finalidad de sacar adelante al país, ¿no? Con la finalidad de, oye, eh, empresario, te entrego tal vez más personal capacitado, tú págale lo que te alcance. O sea, sí, lo que te alcance, pero ojo, te ayudan a crecer. Ellos también tienen que crecer. Claro, pues Ellos es tienen que un crecer. apoyo, como decía, uno a uno. O sea, yo te Bilateral. doy bilateral, yo doy mi experiencia, mi trabajo y todo, y tú me pagas por eso. O sea, no es que me das día gratis, ni yo trabajo día gratis. De ley, todos tenemos propósitos y todos tenemos necesidades, entonces no puedo trabajar día gratis. Al principio, como tú decías, tal vez, Por la cuando soy experiencia. joven, recién graduado y todo, yo digo, me lanzo, no solo joven, digamos en general, porque no puedo decir es que solo los jóvenes tienen este chance, pero pues al principio, hasta cuando salimos de un empleo y tenemos que entrar otra vez al sistema laboral, tenemos que aguantarnos un poquito la paga, un poquito este tema de que no seamos remunerados adecuadamente, pero yo sé que
cada uno con su experiencia, más seguirse educando, va a tener mejores oportunidades de seguir creciendo. Pues todos tenemos que brillar en nuestro ámbito, en donde nosotros lo hacemos, y siempre recordar que el que crece es uno mismo. Como dicen, nadie va a hacer mi trabajo, nadie me va a hacer esto, si no soy yo el que tiene que hacer y esforzarse. Y entender que, bueno, tanto como trabajador tienes que trabajar, o sea, tienes que sacar adelante el trabajo. Como empleador, si tengo que darle las condiciones dignas, se habla mucho del subempleo ahorita, como el subempleo ha crecido. Y si es un tema el trabajo por facturación, también dependiendo, bueno, de las personas. Yo lo entiendo al empresario, es caro mantener, o sea, es caro pagar porque no pagas solo al empleado, sino pagas a más cosas, pagas aportes, etcétera, etcétera, vacaciones y otras cosas que Claro, realmente porque sí. al final somos humanos y pues Ujú, necesitamos también del trabajo descansar, y las vacaciones forman parte de un beneficio que tenemos. ujú. Ahí luego van a veces no le gusta cuando yo hablo de las tecnologías que vienen, pero ya vienen temas de robots con inteligencia artificial, humanoides, eh, que yo considero que tienen que ser unas herramientas. Y discutía con mi papá, él decía, no, por cada cuántos robots van a dar un salario. Yo creo que la ley no va por ahí, que sí va a proteger el tema social, pero bueno. En el 2019 dice que la probabilidad de estos subempleos o desempleos eh, están con un tema más, digámoslo así para redundar, más probable de tener un empleo adecuado, un poquito arriba, si me ayudas. Dice, la estimación para el 2019 muestra que la educación es un determinante negativo del subempleo y del desempleo. Los trabajadores con mayor nivel educativo tienen menos probabilidad de este subempleo y desempleo. Y Y más y probabilidad más de tener probabilidades empleo. de tener empleo adecuado. Ok, en Ujú. resumidas cuentas, La estudias, educación ajá, ayuda a que nosotros podamos tener más un empleo adecuado que estar desempleados o subempleados. sí, la edad también actúa como determinante negativo del subempleo y del desempleo concentrado. En estas condiciones, los trabajadores jóvenes de 18 a 24 años buscan que el mercado laboral ecuatoriano premie a la combinación de educación y experiencia laboral. Entonces, justo lo que tal vez un punto medio de lo que conversábamos, de la experiencia y la educación laboral, perdón, de la experiencia y la educación en general, de estar en ese punto tal vez de equilibrio. Y justo lo que te decía, estudia y trabaja, para eso están modalidades virtuales, existen modalidades que permiten O sea, ahorita la educación es más viable porque ya hay becas también en la más parte flexible. privada, tenemos la parte pública, tecnólogos actualmente que de cierta manera, tecnologías que de cierta manera nos ayudan a poder graduarnos en menos tiempo, pero no repercute que es mala calidad de No. educación. Pero son para personas. O sea, tenemos como que la educación ya está segmentada para todo tipo de personas, seamos jóvenes que salimos del colegio, seamos personas que estamos trabajando en jornada completa, sean personas que no tienen todavía el tema financiero para poder tener una educación, sino que hay becas, hay un tema de financiamientos con cuotas para que tú no pagues el valor completo. Entonces tenemos como que de cierta manera una educación que se segmenta a todo tipo de mercado y que todos podamos acceder, ya que si nosotros nos complicamos o algo, pues ya Y es de aquí, nosotros también. y aquí va la pregunta, a ver, tú tienes tu educación, ya vamos muy bien. ¿Cuánto aplicas de lo que tú estudiaste en tu trabajo? La verdad es que cuando yo me gradué y empecé a trabajar, aprendí más en mi trabajo que en lo que aprendí en la universidad. Entonces, o sea, tuve una base, sí me ayudó a tener una idea de lo que yo estaba haciendo, pero netamente los que me enseñaron fueron mis líderes, el día a día, las nuevas cosas que iban saliendo, ahí se iba aprendiendo a la realidad. Y ahí es cuando yo digo, ok, trabaja y luego estudia. Y ahí van este tema de especialidades, tal vez certificaciones, que un título más macro, más general sí te ayuda, eh, pero luego te vas especializando. Y aquí va el otro tema, ok. El, los entes educativos o las instituciones de educación superior ofertan o tienen diferentes ofertas académicas. Te gradúas,
¿Y qué haces con lo que estudiaste? Y ok, tal vez sea muy, muy macro y llegaste a un tema un poco más específico, pero ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo haces que la institución de alguna u otra manera mejore? Y ahí es cuando a veces conversamos. ¿Vas a ir todos los días de tu vida a hacer lo mismo siempre? No, No, o no. sea, para eso estudiaste, para eso te educaste y yo os invito a reflexionar tal vez a la gente que a veces dice, ok, a mí me pagan por mover esto de aquí a acá y yo muevo esto de aquí a acá. ¿Y cuándo innovas? Incluso desde tu... Tal vez innovas cuando cuestionas por qué es de aquí a acá y tal vez no es de aquí para acá. Ajá, lo Tal vez importante. es más fácil hacerlo para este lado que hacerlo. Entonces, cuando no nos cuestionamos y decimos esto se ha hecho siempre de la misma manera, es el problema. Cuando nosotros decimos que nunca hay cómo hacer algo mejor que antes, es el problema. Ese es un poquito, o sea, les dejo con esa reflexión, tanto a los empleados y la reflexión a los empleadores de, oye, ¿qué condiciones les estás dando a tus trabajadores? ¿Realmente les estás dando todos los recursos para que puedan cumplir con su labor? ¿O solo les estás exigiendo y no te das cuenta que no tienen los recursos? Y los recursos y los beneficios forman parte fundamental del desempeño de una persona. Entonces también eso hay estudios, eso también podemos validar qué tanto repercute o qué tanto impacta a los trabajadores tener beneficios y un clima laboral adecuado. Eso puede influir a que la persona pueda innovar hasta de mejor manera y pueda hacer que la empresa crezca más de lo que está ahorita. Entonces, y esa oportunidad que tú decías de que también darles la potestad y la libertad de que las personas puedan innovar en los procesos y no limitarles a que esto se ha hecho toda la vida igual y que así nos ha ido bien por siempre, pero nos podría ir mejor, tal vez. Sí, claro, no es como que llegas, oye, necesito unas fotos hermosas para esta campaña de marketing. Toma mi teléfono 2012 y con ese tomas fotos chéveres para que saques. Y luego va y toma fotos con ese celular, regresa y no me gustan, que baja calidad, como me estás dando un celular así. Entonces, ¿cómo esperas más? Y esto no solo, a ver, yo considero que si nos, lo que justo hablaba del anterior, el anterior episodio, ok, si nos tecnificamos, somos mejores, más productivos, gastas menos recursos, puedes exportar, tal vez cumples con las normativas en diferentes países para la distribución de alimentos, etcétera, etcétera. Somos un país rico en el suelo, o sea, el tema agrícola es muy bueno para nosotros. Dale los recursos, ¿qué te cuesta? El costo de la no calidad es el costo de la calidad más la no calidad. Sí, es decir, yo quiero, yo compro una puerta porque me sale barata, la compro en $500. Ya. Y resulta que la puerta no cierra bien o no cumple bien su función. Entonces llamo al cerrajero, el cerrajero me cuesta $100 más. Me dice, yo le arreglo. Pero como la puerta es más mala, sí, simplemente me pone o me hace ahí un arreglo medio rampo. Ya voy $600. Luego de nuevo falla la puerta porque es de mala calidad. Llamo de nuevo a ese cerrajero, $100 más, 700. Luego de nuevo, entonces digo, no, tengo que poner una buena puerta. Y voy y busco y cotizo la puerta en el mercado y resulta que cuesta $1000. Entonces llamo para instalar porque tienen que sacar la puerta. Ya me cobran por ahí $100 más. Ya son $1100. 700 que gasté antes, 800, pone alrededor de $2000. El doble de Ajá. lo que costaba poner Me la hubiese buena costado puerta. $1000 poner la puerta inicial. Entonces hay que entender un poquito esa reflexión. El costo de la no calidad es la suma de la calidad más la no calidad. Es sencillo. Y tal vez eso no nos damos cuenta. Siempre buscamos pelear hasta el último centavo. Y tal vez yo peco en eso cuando trato de negociar. Pero sí hay que analizar hasta qué punto realmente extendernos, pujar como empleador y hasta qué punto también exigimos si no les damos todas las cosas. Que yo personalmente he sentido que pasa mucho. Pero bueno, para ir concluyendo con el episodio de hoy, ¿qué nos dicen los resultados del 2022? ¿Qué nos dice?
Después de la pandemia se mantiene un patrón general. O sea, hay cosas que siempre han estado estables. Los trabajadores con mayor educación y experiencia son menos propensos al subempleo y al desempleo. Los jóvenes continúan siendo el grupo más Más vulnerable. vulnerable, ¿quién nos diría, no? Que al final los jóvenes son los que menos pueden tener un empleo adecuado. Y yo creo que nace por no haber, digámoslo así, la experiencia. Sí, pero también volvemos al punto de que igual hay algunos que se lanzan a estudiar, tal vez tienen una visión desde chiquitos y quieren estudiar eso. No Entonces, se igual la dedican a la medicina, de academia. cierta manera, también te lanzas a estudiar porque son muchos años. Entonces, decir, ah, que no tiene experiencia, pero la carrera también tiene su Complejidad. complejidad. Entonces, no podemos decir que ya sea un doctor o que se lance a hacer prácticas médicas cuando no es un doctor, no te van a permitir tampoco hacer esas prácticas, ¿no? Ok. Las mujeres, los indígenas y los negros o montubios siguen enfrentando mayores probabilidades de subempleo y desempleo que los hombres mestizos o blancos. El resultado de que la variable indígena no sea significativa para el desempleo sugiere que tras la pandemia muchos trabajadores indígenas aceptaron empleos de baja calidad para evitar el Del desempleo. desempleo, A debe ver, ser. O sea, al final ya la desesperación y la necesidad te lleva a que tú aceptes cualquier cosa que de por cierta manera, o sea, de por sí te ayude a poder vivir o a sobrevivir, digamos, de aquí, de hecho, pero no con las condiciones adecuadas y no que me ayude a vivir completamente el mes, sino que me respalda de cierta manera. Entonces, si tal vez mi esposo está en la misma condición, pues dos personas que están en un subempleo de cierta manera te ayuda a no quedarte sin un sueldo y no tener un ingreso de 300 que me suman 600 a tener cero. Ok, los casados y los jefes de hogar conservan una mayor probabilidad de contar con empleo adecuado, reforzando la idea de la que situación familiar influye en la inserción laboral. Y ahora sí vamos con datos más fuertes. La probabilidad estimada muestran que las desigualdades de género, tanto en edad, educación y etnia, son claras y se ampliaron tras la pandemia. En el 2019, las mujeres tenían una probabilidad del 32% de estar subempleadas o desempleadas, frente al hombre al 26%. En el 2022 esta probabilidad aumentó, tras la pandemia De de 32 a 42, 42. ajá, y De 26 a 34. ok, los trabajadores que no son jefes de hogar y los no casados, o sea, bueno, pueden ser solteros divorciados, no casados, también enfrentan mayores riesgos de subempleo y desempleo, mientras que los jefes de hogar y los casados tienen mayor probabilidad de contar con empleo adecuado. ¿Qué marca la diferencia? La educación. En 2019 los trabajadores con posgrado, y no estamos hablando de una educación de tercer nivel, estamos hablando de una educación de cuarto nivel, la que marca la diferencia. ¿Sí? Posgrado tienen alrededor del 92% de probabilidad de empleo adecuado y solo el 5% de subempleo. Mientras que solo tienen educación primaria, presentan un 53% de probabilidad de empleo adecuado y un 43% de probabilidad de subempleo. Debido a la pandemia de empleo adecuado, se redujo aún más para quienes tienen baja educación. ¿Sí? Los jóvenes de 18 a 24 años son el grupo más afectado, tienen el doble o casi el triple de probabilidad, justo lo que comentábamos antes, y alrededor de 10 puntos porcentuales más de probabilidad de estar subempleados que los demás grupos de edad. Bueno, esto en promedio, sí, de la pandemia, el trabajador típico tenía 67% de probabilidad de estar adecuadamente empleado, 28% de estar subempleado y 5% de estar desempleado. En el 2022, estas probabilidades cambiaron. Ahora tiene un 59% de estar adecuadamente empleado, 35% de estar subempleado y 6% de estar desempleado. ¿Refleja esto el deterioro de la calidad de empleo? ¿En qué condiciones estamos trabajando? Los efectos que marginan esto, sí, o que se tienen que tomar bastante en cuenta son que los jóvenes de 18 a 24 años son menos propensos a tener empleo adecuado y los más propensos a estar subempleados o desempleados.
Los trabajadores de entre 35 y 44 años presentan las mejores condiciones laborales, combinando mayor experiencia y en promedio mejor formación académica. Ok, y estos efectos marginales evidencian desigualdades de género, etnia, los casados, los jefes de hogar y los mestizos o blancos presentan mayor probabilidad de empleo adecuado y menor probabilidad de subempleo que las mujeres, los no casados, quienes no son jefes de hogar y los indígenas o negros montubios. Bueno, ¿qué concluimos de esto? Bueno, el estudio muestra que la pandemia de COVID-19 deterioró de forma importante la calidad de empleo en el Ecuador. La probabilidad de estar adecuadamente empleado disminuyó, mientras que el subempleo y en menor medida el desempleo aumentaron. La condición laboral de los trabajadores depende fuertemente del capital humano, educación y experiencia, que es lo que hemos estado mencionando, y de características o variables que también fue fundamental en esta investigación, que fue el género, la etnia, el estado civil y el rol en el hogar. Los mejores empleos se concentran en quienes tienen mayor educación y experiencia, mientras que los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los negros y los montubios se concentran en el subempleo y desempleo. El subempleo actúa como un mecanismo de ajuste del mercado laboral, pero a costa de la calidad del empleo y con un fuerte componente de desigualdad. Muchos trabajadores vulnerables aceptan empleos de baja calidad para evitar el desempleo, profundizando brechas salariales y bienestar. Lo que decíamos, muchas personas por no tener un ingreso cero a tener un ingreso de $300, pues por más de que esos 300 no sean bien remunerados, preferiríamos tenerlos para las cosas más básicas como comer, tener un hogar, la educación de los hijos, los servicios básicos. Entonces preferiríamos tener 0 a 300, pues empezamos a tener esa decisión. Okay. Las políticas públicas deberían enfocarse en programas de inserción laboral de calidad para jóvenes, expansión del acceso a educación superior de calidad, acciones concretas para reducir la discriminación de género y etnia, fortaleciendo la calidad educativa y la igualdad de oportunidades. Futuras investigaciones pueden profundizar en las diferencias sectoriales, analizando cómo la estructura económica del país condiciona la generación de empleo adecuado, el subempleo y desempleo, y cómo estas dinámicas afectan a grupos de trabajadores. Entonces aquí nos dicen más o menos unas conclusiones y tal vez lo que se debería hacer para que las personas puedan estar más empleadas de mejor manera. Ok, estos datos sí nos revelan una realidad país. No la llamaría yo desalentadora. Yo creo que tenemos como que un plan de acción a donde queremos llegar, a donde debemos llegar, y parte de esto pues tiene que hacerlo la triple hélice, que es la academia, las empresas y el gobierno. O sea, al final del día implantar esas políticas que respalden al empleado y al empleador, si no es solo el uno y el otro. También por parte del empleador dar esas condiciones, esa dignidad laboral que todos se merecen, ¿sí? Y por las instituciones académicas, primero seguir levantando esta información, seguir investigando en esto, que es importante. O sea, no saben qué tan crítico es tener un dato real para tomar realmente acciones y ofertar carreras que van a servir al mercado y van a permitir pues que crezca en sí el país. Entonces sabemos lo que hay que hacer. Yo no lo veo desalentador, tal vez soy muy optimista. Pues siempre hay oportunidades. Yo considero totalmente eso. Yo considero que ahorita en donde estamos es donde más podemos alzarnos. Entonces, eso puntualmente, vamos a ver qué tema de los 3 o 4 que topamos aquí que me parecieron bastante interesantes, vamos a practicarlo la siguiente sesión. Eso, muchas gracias a chicos. Todos, buenas noches, chicas, tarde, día. Lo que sea, lo que estén haciendo. Si están escuchando por ahí, si están acompañándonos en este segundo episodio, pues bueno, tercer episodio, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.